Muy buenas a todos, Santi Lugoña soy y bienvenidos a este canal en donde no se va a hablar del torneo de verano. Hace apenas semanas los Legadores, es decir, el seleccionado masculino de handball, tuvo una gira en donde, a pesar de ir de mayor a menor y de tener 6 partidos de exigencia medio-alta en igual cantidad de días, ha dejado sensaciones más que positivas. Igualmente no nos enfocaremos en este seleccionado, sino en el hecho de que es dirigido por un extranjero, Manolo Cadenas. Luego del largo y exitoso ciclo de casi una década de Eduardo Adi Gallardo, el cual se cumplió en el Mundial de Francia el año pasado, la Confederación Argentina de Handball decidió apostar fuerte para elegir a su sucesor. Hay que tener en cuenta que, más allá de los mundiales bienales, el torneo principal del handball mundial son los Juegos Olímpicos, y para Japón 2020 volverá a ser solamente una plaza la que se dispute en los Juegos Panamericanos de Lima. No solo eso, Brasil retomó su liderazgo a nivel regional, con el título en el Panamericano de 2016 en Tecnópolis, y con el hecho de haber sido el único sudamericano en pasar a octavos de final en el Mundial de Francia. Por ese motivo, el apuntado terminó siendo Cadenas, español nacido en León en 1955. Fue justamente en su ciudad natal donde cosechó el grueso de sus éxitos como entrenador, obteniendo con el Ademar León una Liga Sobal, una Copa del Rey, una Copa Sobal y una Recopa de Europa. Incluso tiene experiencia de selección, al dirigir al representativo hispano, obteniendo 2 podios en los europeos de 2014, donde fue tercero, y 2016, en donde fue subcampeón, y una 4ª posición en el Mundial 2015. Sin embargo, su ciclo quedó marcado por el hecho de no haber obtenido el pasaje a los Juegos Olímpicos de Río en el clasificatorio de Suecia, siendo relegado por Eslovenia y los locales. No obstante, no es el primer español en dirigir al handball masculino. Cuando no eran los Gladiadores, sino los Tigres, el catalán Jordi Rivera asumió el cargo en 2004. Pero a diferencia de lo que sucedió con Gallardo y lo que buscarán que suceda con Cadenas, en aquel entonces no dominaba el largoplacismo en la entidad madre del balonmano argentino. En lo que se refiere a torneos oficiales, Rivera solo dirigió el Panamericano de 2004 en Chile, en donde fue campeón, y el Mundial de 2005 en Túnez, en donde quedaron eliminados en primera ronda. Los otros 2 extranjeros en la historia del handball masculino argentino provinieron del mismo país, Cuba. Roberto Casuso fue quien llegó primero, asumiendo en 1992 para dirigir los Juegos Panamericanos del 95, en donde llegaron por primera vez a las semifinales. En 1995 llegó Manuel Kiala Acosta, quien clasificó al seleccionado a su primer mundial, Japón 1997. Sin embargo, no fue él quien lo dirigió, sino que el mismo Casuso retomó el puesto para comandar el plantel en tierras asiáticas. El espejo en el que se miró el handball, tanto antes como ahora, fue en el voleibol, en donde dirigió el extranjero más prolífico de la historia del deporte nacional, el coreano Hyun Wan Song. Fue el entrenador que llevó a la Argentina a un histórico 3er puesto en el Mundial de 1982, el cual se disputó en condición de local. El proceso de Yang fue el ABC de lo que suele suceder a la hora de apostar a un proceso a largo plazo, máxime en un deporte en donde, hasta aquel entonces, no era muy conocido en el país. Asumió en 1975 y en su primer mundial, disputado en 1978, la albiceleste tuvo su peor actuación histórica, finalizando en el puesto 22. Luego de entrenamientos y giras intensas, el resto terminó sin historia. Una historia que no se pudo repetir entre 1990 y 1992, cuando volvió tras su salida del cargo en 1983. El sudafricano Isaac Van Heerden fue la tercera pata de la mesa de coaches que estuvo en la histórica gira a Sudáfrica de 1965, acompañando a Alberto Camardón y a Ángel Guastela. 34 años después, el neozelandés Alex Wiley, ex entrenador de los All Blacks durante el Mundial de 1991, tuvo que pasar de ser asistente a head coach en 1999, tras la renuncia de primero José Luis Simov y luego Héctor Méndez, semanas antes de aquel mítico mundial, el primero en donde se pudo lograr llegar a estar entre los 8 mejores. Tras aquellas experiencias históricas, tanto Van Heerden como Wiley dejaron sus cargos. El seleccionado argentino de básquetbol también tuvo un entrenador extranjero, el cual, contra lo que muchos pueden suponer, no es estadounidense. Fue el puertorriqueño Flor Meléndez, quien se hizo cargo de una selección que estaba transitando sus primeros años de Liga Nacional. Asumió en 1986 en la previa de un mundial en donde, más allá de un discreto 12º puesto, se logró un importante triunfo frente a los Estados Unidos, más allá de que, a diferencia de lo que iba a suceder 16 años después,
los norteamericanos no tenían jugadores de NBA. Al año siguiente obtuvieron el título panamericano en Asunción. No obstante, eso no impidió la salida del boricua del seleccionado tras aquel año. El último entrenador extranjero que repasamos es el mexicano Luis Jiménez. En 2007 se hizo cargo de los Halcones, el seleccionado argentino de fútbol americano. Fue una estancia exitosa, ya que logró no solamente vencer por primera vez a Uruguay en el Silver Bowl el mismo año de su asunción, sino que además ganó los 3 encuentros siguientes contra los charrúas. La única derrota en su historial fue la caída por 49-0 frente a los Claremont McKenna Staggs, universidad que se encuentra en la División 3 de la NCAA. Algo que no había comentado en el off es que la selección argentina de fútbol, al contrario de lo que se suponía, sí tuvo un entrenador extranjero, el italiano Felipe Pascucci, quien dirigió en el Mundial 1934 solamente un partido, la derrota por 3-2 frente a Suecia. Y este fue el video de esta semana. Si les gustó, no se olviden de darle like, y si tienen algún comentario al respecto, o bien nos hemos olvidado de algún entrenador extranjero que haya dirigido alguna selección argentina, no duden en escribirnos. Por último, si quieren seguir al tanto de los nuevos videos, suscríbanse a este canal o pueden seguirme en mis redes sociales. Búsquenme como Santi Ludueña, todo junto y con N e I, en Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube todavía no, porque todavía no tengo la cuenta personalizada. ¡Uy, qué mal! Esto fue todo por hoy, nos vemos la próxima semana. Felicidades a todos.